Hola, es la profesora Aida Montezuma. Todos sabemos que en el estudio de funciones reales de una variable real, el concepto de función es fundamental. Y es muy importante tener claro la noción de dominio, rango y gráfica de una función. En esta presentación he escogido 3 ejemplos para ilustrar cómo varía el rango y la gráfica de una función al variar su dominio. Como primer ejemplo, seleccioné una función afín. La función f de R en R tal que f de x es igual a 2x más 1. ¿Cuál es el dominio de esta función? El dominio de la función f es el conjunto de los números reales. ¿Y cuál es su rango? El rango de la función f también es el conjunto de los números reales. ¿Cuál es la gráfica de la función f? La gráfica de la función f es una línea recta. La recta de ecuación y igual a 2x más 1. Consideremos ahora el ejemplo 2. Para ello he seleccionado la función h del intervalo 2,5 en R tal que h de x sea igual a 2x más 1. Observa que h de x se definió igual que a f de x, igual a 2x más 1. Pero ahora en este caso, ¿cuál es el dominio de la función h? El dominio de la función h es el intervalo cerrado 2,5. ¿Y cuál será su rango? El rango de la función h también es un intervalo, el intervalo cerrado 5, 11. Como la función h es creciente, 5 se corresponde con la imagen de 2 y 11 se corresponde con la imagen de 5. En efecto, h de 2 es igual a 2 por 2, 4, más 1, 5, mientras que h de 5 es igual a 2 por 5, 10, más 1, 11. ¿Y cuál será, en este caso, la gráfica de la función h? La gráfica de la función h es un segmento que queda contenido dentro de la recta de ecuación y igual a 2x más 1. Observa que la proyección de este segmento en el eje de las x es el intervalo 2, 5, justamente el dominio de la función, mientras que la proyección en el eje de las y es el intervalo 5, 11, el rango de la función h. Finalmente, consideremos el ejemplo 3. Sea W la función definida del conjunto 2, 5 en R tal que W de x sea igual a 2x más 1. Observa que W de x se define igual que h de x igual que f de x. Pero en este caso, ¿cuál es el dominio de la función W? El dominio de la función W es el conjunto cuyos elementos son 2 y 5. ¿Y cuál será su rango? El rango de la función también será un conjunto formado por dos elementos, la imagen de 2 que es 5 y la imagen de 5 que es 11. Ahora nos preguntamos qué forma tiene la gráfica de la función W. La gráfica de esta función son 2 puntos. ¿Por qué? Recordemos que la gráfica de una función es la representación en el plano de todos los pares de la forma x, w de x. En este caso debemos representar el par 2, 5, 2 con su imagen que es 5, el par 5, 11, 5 con su imagen que es 11. Observemos, tenemos acá el 2 y el 5, 5 y 11. Es importante destacar que este par de puntos quedan contenidos dentro de la recta y de ecuación y igual a 2x más 1. Ahora vamos a discutir algunos detalles importantes. Para ello, he colocado los 3 ejemplos en la misma lámina. Quiero hacer notar que f de xy es igual a 2x más 1 para la función f. H de xy es igual a 2x más 1 también con la función h, y para la función w, w de x también es igual a 2x más 1. ¿Qué varió en los 3 casos? El dominio. Acá el dominio es el conjunto de los números reales, acá el dominio es el intervalo cerrado 2, 5, acá el dominio
es el conjunto cuyos únicos elementos son el 2 y el 5. Y vean que la gráfica varió de acuerdo al dominio. Es decir, que cuando nos definen una función y nos indican el dominio, debemos prestar atención a ello, porque eso va a modificar tanto la gráfica como el rango de la función. También quiero destacarles, fíjense, aquí tenemos 2,5 y acá 2,5. ¿Cuál es la diferencia? Que estos son corchetes, por lo tanto esto es un intervalo. El conjunto de todas las x en R tal que x es mayor o igual que 2, menor o igual que 5. Y acá tenemos llaves, que es la notación de conjunto. Entonces este es el conjunto cuyos únicos elementos son el 2 y el 5. Finalmente les propongo el siguiente ejercicio. Grafiquen cada una de las funciones definidas acá y con ayuda de sus respectivas gráficas determinen el rango de las mismas. Espero que esta presentación sea de utilidad para ustedes cuando tengan que graficar funciones definidas a trozo.